Carolina Rocha, en Radio 13. Y como todos los jueves, toca plática con Carolina Rocha, con Carla Iberia Sánchez. Carla Iberia, que está pues en calidad de desaparecida, para nosotros la estamos buscando. Háganos servicio social, si usted la ve pasar por ahí, dígales que nos eche un telefonazo, pero saludo y me da mucho gusto a Carolina Rocha. Querida Caro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Manuel. No, ya no digas calidad desaparecido en este país, ya esos términos no se pueden utilizar. Bueno, son indicios nada más, tenemos fuertes indicios. Tienes fuertes indicios de que no la encuentran por teléfono. De que no la encontramos por teléfono, así es. Qué barbaridad. Oye, Carolina, tú has mezclado el agua con el aceite. ¿Qué pasa cuando uno mezcla el agua con el aceite? Porque el otro día, pues hojeando los periódicos, me encontré con una nota que pensé era Día de los Inocentes. Manuel Espino quiere hacer un partido político de la mano, pues de quienes fueran sus archirrivales en la izquierda, porque si ellos se asumen de izquierda, René Arce, Víctor Hugo Círigo y otro personaje por ahí pintoresco de la vida política. Todos han sido además siempre zánganos de la vida política. Sí. Digo, sin ofender. Pero, espero que no se sientan ofendidos, pero creo que son personas que nunca han sabido vivir fuera del sistema y no que lo nunca saben han sabido hacer. Dejar de cobrar. Perdóname, dime. Y tan no lo saben hacer que ahora están queriendo hacer un partido político. ¿Tú ves, digamos, viable la construcción y luego la integración y que se mantengan unidos el agua y el aceite en términos políticos? Pues ahí donde hay presupuesto y donde hay políticos siempre es posible encontrarnos con todo. Pero la verdad te quiero decir, Manuel, que a mí honestamente sí me enfadó, me insulta, me parece deplorable ver a qué nivel se puede llegar cuando lo único que quieren es vivir del presupuesto. Decía yo en la opinión aquella del Más por Más que hay una frase muy bien acuñada en la política mexicana, lamentable evidentemente, de un personaje pues que tiene gran renombre pero por corrupción y que en paz descanse, que es de Carlos Hank, que decía que vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. Y estos personajes, pues sí, no quieren vivir fuera del presupuesto y por eso la ideología, las historias personales, lo que en teoría representan dejó de existir. Pero tampoco tendríamos que estarnos sorprendiendo demasiado. El chapulinismo deportivo de nuestros políticos lo hemos visto desde hace, ¿qué te gusta? Desde hace como unos... Pues sí, desde que llegó un poco el PAN al poder, un poquito antes, no porque el PAN haya llegado al poder evidentemente, sino porque lo que buscan muchos políticos es ganar. Y se me hace que los que lo inauguraron, te digo quiénes fueron los priistas, que se convertían a otro partido para ganar gubernaturas cuando no eran elegidos por este pésimo sistema de la elección por dedazo. Ricardo Monreal, uno de ellos. ¿Cuántos partidos ha recorrido? Manuel Camacho. Sí, no, algunos ya pasaron por todos, incluso como ya pasaron por todos, ahora tienen que crear uno nuevo para seguir con ese récord, con este historial. Yo pensé que como ya habían pasado por todos, les habían puesto un muy feo nombre. Qué bueno que me estás aclarando. Claro. Oye, Caro, ya dimos con Carla Iberia. Querida Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ya di yo con ustedes. Manuel, buen día. Ya nos encontramos en el camino. Como se encontraron, estaba platicando con Carolina y te lo planteo a ti también, Carla Iberia. Como se encontraron en el camino también, pues dos que iban por sendas muy distintas. Manuel Espino de la derecha, ultraderecha, y René Arce, Víctor Hugo Círigo, que ellos dicen son de izquierda. Ya a estas alturas no lo sé, pero por lo pronto pues se encontraron y se quieren mezclar en un partido político. ¿Qué te parece? Mira, me parece que Carlos Alarraqui, ahora que hizo su colaboración en Más por Más, dijo en dos palabras exactamente lo que quieren. Quieren poder y quieren lana. Y eso es todo mi comentario. Pues sí, así de claro. Ahora, lo que los une, ¿qué será el oportunismo? Porque no me los imagino votando en el mismo sentido un tema de legalización de drogas, de aborto, de uniones entre personas del mismo sexo. ¿Tú sí te las imaginas, Carolina? No, por supuesto Carla. Que no. Me parece que... No creo que sea oportunismo. Finalmente todos, en un sentido u otro, tienen largas carreras en la política, en la negociación, en la conformación de grupos políticos, en la conformación de, como le llaman, de rebaños o de fieles, ¿no?, a ciertas causas políticas o de interés del presupuesto. Lo que creo es que son grupos, finalmente, que cada vez se van haciendo más grandes, que dependen de partidas, cuando el funcionario o el líder en turno está o en una delegación o en una diputación o en una Secretaría de Finanzas de un estado o en la Procuraduría de un estado, porque en este nuevo grupo que se llama Concertación, que a mí concertación siempre me refiere a concertación, que es otra cosa muy distinta,
finalmente muchos de ellos han tenido cargos públicos, algunos han liderado partidos, otros han liderado delegaciones, han estado en secretarías de partidos, etcétera. Entonces, son grupos, porque no son ellos solos, sino gente que depende de ellos, que finalmente tiene que vivir de algo, y la verdad es que muchos de ellos llevan 20 años viviendo del presupuesto y no del servicio público, sino de la política. Tenían que hacerlo de manera urgente. No estoy muy segura de que los votantes crean que esa es una opción seria o que pueda durar mucho tiempo, así que francamente no le auguro muchos años a Concertación Nacional. Ahora, Carolina, en épocas del PRI no eran pocos los casos de partidos creados desde el poder, es decir, de partidos satélites que servían pues de alguna manera para... El PT nació así. Exacto, para dividir tanto a la oposición de izquierda como de derecha. Quizá estemos viendo un poco lo mismo porque vimos a Espino, a Arce, a Círigo, pues muy cercanos a Peña Nieto, o al menos ellos intentando acercarse durante la campaña, y ahora pues en lugar de adherirse a este proyecto político o de irse al PRI, pues deciden conformar un nuevo partido para restarle tanto a izquierda como a derecha. Pues mira, yo quisiera creer eso si yo pensara que tienen una mínima fuerza, pero en realidad creo que no le aportaron nada en su campaña a Enrique Peña Nieto, excepto solamente decir la izquierda está fracturada, cosa que todo el mundo ya sabíamos desde antes, porque si no también hubiera sido parte de ese bonito clan de personas, hubiera sido Rosario Robles, quien no se sumó. Finalmente yo creo que tiene que ver con quienes sí quedaron parados adentro, porque te digo, son unos zánganos, que tiene que ver con quienes sí quedaron bien parados adentro del equipo de Peña Nieto y quienes no. Ahora, si eso es lo que supuestamente van a hacer, pues como dice Carla Iberia Sánchez, va a ser tristísimo su papel, porque además no van a poder coincidir en temas básicos, como tú lo decías, como, pues sí, el aborto. Imagínate Manuel Espino, que es un ultraderecha extremo, sentado junto a Díaz Cuervo, que en la Asamblea Legislativa del DF fue uno de los más grandes impulsores de la despenalización del aborto aquí en el DF. Entonces, la mera verdad, yo creo que lo único que vimos es que son unos con todo respeto, que son unos dones nadies. Ya. Y que como no fueron tomados en cuenta, pues ahora tienen que hacer su partido. Oye, ya después del con todo respeto, ya se puede esperar siempre el insulto más bonito, el adjetivo calificativo que mejor ilustre, y es que sí, estos personajes pues parece que tienen muy poco en común, quizá la mentalidad, la idea de mantenerse vigentes en la vida política. Ahora, los que están pues tampoco lo hacen mucho mejor. Les preguntaría, 45 días para integrar comisiones en la Cámara de Diputados, y todavía hay quienes pues patalean y a quienes no les gusta y quienes dicen que tardaron, pero porque estaban construyendo los acuerdos necesarios. Eso sí, para cobrar no tardaron, hasta donde yo tengo entendido, pues han cobrado quincena a quincena muy puntuales, pero pues cobraron 3 quincenas sin trabajar, porque sin comisiones pues es difícil que opere el Congreso, Carla Iberia. Mira, me preocupa mucho el asunto de la, como lo llaman, la repartición de plazas en el Congreso, y que nuevamente los diputados repitan el modelo de repartir comisiones a quienes les conviene y no a quienes conocen los temas. Es decir, que es un mal de nuestro Congreso, un mal histórico, y también que los informadores o los medios les sigamos el juego. Sí, el Congreso tiene un papel muy importante en la vida de México, pero no tiene el papel que le estamos dando. Los ciudadanos tenemos un papel más importante. Ellos podrán decidir y meter iniciativas y volverlas ley, pero lo que te digo, que ya te lo he comentado, finalmente la Constitución dice cuál es el papel de un legislador. El papel de un legislador es impulsar leyes, votarlas y vigilar que esas leyes se cumplan. Y en las últimas, no sé, quizá 10 o 15 legislaturas, he visto muy pocos individuos, diputados o senadores, que hagan eficientemente la segunda parte de su trabajo. Sí, ahora les preguntaría a las dos, Carolina, ¿no están ahí también para representarnos? Es decir, esta muestra de desacuerdo, esta muestra de tardanza, de pereza, de inoperancia por parte del Congreso, ¿no es reflejo en alguna medida de la sociedad? Digamos, llevándolo así, como ellos son nuestros representantes, pues así nos representan, así de mal nos representan. Bueno, yo coincido contigo que nos representan mal en muchas cosas, pero definitivamente en esta yo sí estoy en contra de la frase de que uno tiene de repente los políticos o los gobiernos que se merece. Yo creo que eso no es lo que nos merecemos, pero en realidad tenemos
partidos enquistados que operan como partidocracia y que no tienen ningún incentivo a cambiar ninguna ley, y por eso se pueden salir siempre con la suya. Y definitivamente no, yo creo que no llegaron a ningún acuerdo, porque fue una repartición, como tú decías ayer en el Más por Más, fue una repartición de botín, porque cada comisión, la verdad es que creo que les importa muy poco lo que se estudie dentro de ellas. Lo que les importa es el dinero, los privilegios y las 25 secretarios, analistas y demás que obtienen con cada una de ellas, y finalmente el peso que tienen adentro del Congreso. Entonces yo creo que con nuestros políticos, de repente esta frase que se usaba para atrapar a las mafias de sigue el dinero y te ayuda a entender las cosas, pues también aplica a la política. Sigue el dinero y verás los argumentos. Ellos no llegaron a ningún acuerdo, pues porque esas comisiones representan mucho dinero. Muchos ingresos, y de pronto vemos a gente poco capaz encabezándolas, porque brincaría aquí de diputados a senadores. Ana Guevara, como presidenta de la mesa de la Comisión de Asuntos Migratorios, Carla Iberia. Mira, no te voy porque soy una persona congruente, yo no te voy a hablar mal de Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela la conozco como atleta, la respeto muchísimo y la admiro. Entonces, no sé qué vaya a hacer al frente de la Comisión de Migración. Lo que sí me parece es que hay extraordinarios investigadores en el Colegio de la Frontera Norte, extraordinarios líderes de defensa de derechos humanos que tienen 20 años trabajando con las comunidades en el sur y en el norte de México. Me refiero que en este país hay cuadros que podrían encargarse de la Comisión de Asuntos Migratorios y que tienen muchos años en el campo y que conocen muy bien la diferencia entre las dos fronteras. Me pregunto, ¿por qué el Senado de la República, por qué los partidos postulan ciertos personajes para que ocupen las curules? Y dos, ¿por qué ya estando con esas curules hacen ese tipo de elecciones? Carolina, Ana Guevara sin duda pues ha sido una de las mejores deportistas, de las más destacadas, medallista olímpica, pero pues de ahí a que sea senadora y luego que presida la Comisión de Asuntos Religiosos, de Asuntos Migratorios. Bueno, ya lo mismo, poco faltaría, pero de Asuntos Migratorios, pues hay un abismo, ¿no?, entre una cosa y la otra. Un abismo gigante, pero parece que eso no lo distinguen los políticos, porque te digo una vez más, es colocar a las fichas que te importan y a las que les debes los favores para haber llegado a algún lugar. Finalmente Ana Guevara era una figura pública. Yo creo que en Movimiento Ciudadano decidieron que ella les iba a ayudar a jalar votos, y entonces como pago te voy a dar una comisión. Bueno, si no se parece a ti, lo que pasa es que tú corres muy rápido y de repente los pobres migrantes tienen que huir. O sea, es la única correlación que se me ocurre que pueda justificar semejante abominación. Y no es que yo no confíe en la inteligencia de ella, pero yo creo que eso no se va a aprender en 4 años. En 3 años. Uno no se hace experto en temas nada más porque tengas buena voluntad o porque seas buen deportista o porque seas muy inteligente. Entonces, a mí sí me parece una ofensa, una falta de respeto. Y además, falta de dignidad. Yo creo, voy a empezar a admirar a los políticos que digan, no, yo no estoy capacitado para esto. No los vamos a encontrar, Carla Iberia. Además, Manuel, el asunto migratorio es un asunto de seguridad nacional en México. Sí. O sea, no es un asunto de cómo vamos a protestar ante el gobierno de Estados Unidos como cámaras cuando nos maten a una persona en las fronteras, como está ocurriendo ahora. A veces veo a las cámaras solo en esa posición, como emitiendo protestas y exigiendo investigaciones. No, bueno, el asunto migratorio es un asunto toral para las relaciones entre México y Estados Unidos. Entonces, ojalá que ese temple que Ana Gabriela Guevara demuestre las pistas y ese carácter tan férreo que tiene para lograr sus objetivos pueda trasladarlo, si es que en este momento no es una experta en cuestiones migratorias, pueda trasladarlo para elevar un poco el nivel del debate sobre el tema, que es un tema gravísimo en México, que es un tema que provoca muchas muertes al año, que es un tema que genera corrupción, trata de personas. Ayer anunció el Instituto Nacional de Migración que ha corrido a 600 de sus agentes por estar involucrados en redes de trata de personas y en redes de corrupción y de secuestro. Imagínate la gravedad del caso. Sin duda, que requeriría, como señalan, pues del papel, del desempeño de profesionales, que los hay sin lugar a dudas quienes conocen la materia, y que trascendiera de ser una comisión de enérgicas condenas, que de esas pues ya en nuestro país tenemos muchísimas, tanto en temas nacionales y ahora en asuntos internacionales. Como cada jueves, es un gusto platicar con ustedes. Gracias, Carolina, gracias, Carla Iberia.
Gracias. Un abrazo, Manuel. Abrazo a todos. Un abrazo también para ustedes. Gracias, muchas gracias. hasta luego. Carolina Rocha y Carla Iberia Sánchez. Las 9:30 de la mañana, le damos un giro a la información. Sigue el conflicto, o al menos no han vuelto a las aulas, a las clases,